Dios bendiga a todos aquellos que se encuentran del otro lado de esta cámara, a todos aquellos que me pueden ver en cualquier parte de Latinoamérica y del mundo entero. Este es tu hermano de siempre, el doctor Jesús M. Quiñones, que les saluda en el amor de Jesucristo y les pide, si usted no se ha todavía suscrito a mi canal Hablemos de Historia con Jesús Manuel, por favor dele un clic en la parte roja donde dice subscribe o suscribirse para que me ayude a mí y por supuesto a la obra de Dios. En el día de hoy vamos a estar discutiendo la vida de uno de los grandes hombres de Dios del siglo segundo de nuestra era, del siglo segundo después de Cristo. Y fíjense que esto es un poquito, vamos a decir, controversial. En todas las épocas de la historia han habido y habrán hombres y mujeres que entregan su vida por causa del Evangelio. No es de extrañarse. Saben, en estos días que estamos viviendo, donde lamentablemente se está dando la guerra de Rusia contra Ucrania, que les pido por favor, todos los que estén al alcance de esta cámara, de este video, les pido por favor, eleven sus oraciones por este pueblo. ¿Saben qué? Me conmueve sobremanera el que estas personas, mis queridos hermanos, en medio de los bombardeos, en medio de los problemas, siguen reuniéndose y celebrando culto al Señor. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, utilizamos muchas veces cualquier excusa para no asistir al templo de nuestro Señor y allí celebrar culto a nuestro Dios? Así que no hay excusa, salvo que usted se encuentre enfermo o enferma, mi querido hermano, asista a su iglesia, congréguese, porque esto es bueno de parte del Señor. El Señor nos envía y nos demanda que nos congreguemos. Llegará el momento, mis queridos hermanos, en el que posiblemente sea muy difícil el poder congregarse. ¿Saben qué? Nuestro Señor Jesús viene muy pronto y en la medida en la que se acerca su llegada, el arrebatamiento de la iglesia, no esperen, mis queridos amigos y queridos hermanos, que las cosas mejoren. Todo lo contrario, día con día van a empeorar. Y la palabra de Dios para este año 2022 es: el justo por la fe vivirá. Así que en el día de hoy quisiera pues discutir un poco sobre algo que comencé la semana pasada a discutir sobre Ignacio de Antioquía, el portador de Dios. Y fíjense, recuerden, mis queridos hermanos, que habíamos discutido la semana pasada que en muchas ocasiones en el siglo I no tenemos tantos detalles de qué le sucedía a las personas, pero ya en el siglo segundo, tercero y cuarto, hasta cuando se permitió el libre ejercicio de la fe, casi todos los juicios, los romanos eran muy cuidadosos en anotar los detalles. Los escribas anotaban los detalles de los juicios, así que por esas razones han llegado hasta nuestros días. Así que me llama la atención, yo les había dicho la última vez que Plinio, que era gobernador de una región de lo que hoy día es Turquía, los romanos le llamaban Asia Menor, le había preguntado al emperador Trajano, ¿qué se hace con los cristianos? Ellos no son delincuentes. Así que el propio Trajano le había informado en una carta: mira, no permitas en primer lugar que haya ningún tipo de acusación anónima, porque eso se presta pues entonces para que sean cosas injustas. El que acuse a un cristiano, que se presente de frente, no los persiga. Si alguien los acusa, hay que entonces hacer el proceso. Recuerden que en la medida en el que había una transición de un emperador a otro, como sucedió entre Domiciano, la última vez estuvimos discutiendo la persecución bajo Domiciano. Así que entonces, ya en el siglo segundo de nuestra era,
este señor llamado Ignacio de Antioquía en el año 107, siglo segundo. No se sabe exactamente pues por qué fue arrestado, no hay detalles por qué pues entonces de su juicio. Se sabe a partir de que lo enjuician. Aparentemente alguien hizo alguna denuncia, además eso está de más que se diga. Alguien hizo alguna denuncia y aparentemente pues este señor, que era un obispo, recuerden que antes no se le conocía como pastores, aunque es uno de los ministerios que el apóstol Pablo enumera: evangelistas, pastores, profetas, maestros. Así que Pablo menciona la palabra obispo, y todavía en el siglo XXI se sigue mencionando la palabra bishop, en inglés obispo. Así que aparentemente, como se espera de cualquier siervo de Jesucristo o sierva, se negó a adorar a los dioses y al emperador. Recuerden, a los cristianos se les llevaba delante de la estatua del emperador y se les decía: tú puedes seguir adorando a tu Dios, simplemente quema incienso ante la estatua del emperador y puedes entonces seguir libre. Pero aquí hay que recordar aquella expresión que hizo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, cuando fueron por primera vez llevados ante el Sanedrín. Le dijo: díganme ustedes si es justo delante de Dios servir a Dios servir a los hombres antes que a Dios. Obedecer a los hombres antes que a Dios. No es justo. La palabra de Dios nos ordena que nosotros nos sometamos a nuestras autoridades, pero si las autoridades atentan en contra de nuestra fe va primero. Lamentablemente, mis queridos hermanos, siempre hay gente que antepone los intereses de este mundo por encima de los intereses del reino. Y el Señor fue muy claro cuando dijo: aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, mis queridos hermanos, no hagamos absolutamente nada que pueda entonces denotarse delante del Señor como que usted o yo le estamos negando. Así que Ignacio de Antioquía fue pues entonces enjuiciado al negarse a adorar a los dioses y al emperador. Para este tiempo el emperador Trajano, le estoy dando pues entonces un poquito de trasfondo histórico para que entiendan por qué él fue llevado a Roma y por qué entonces fue enjuiciado. El emperador Trajano había triunfado sobre los dacios. Recuerden que el imperio romano se extendía lo que hoy día es Inglaterra. Por lo menos la mitad de Inglaterra les pertenecía. Los romanos le tenían un nombre, pues entonces la Britania. La Britania, que por eso hoy día se llama en español Gran Bretaña. Más adelante, el descendiente, pues entonces el hijo adoptivo del emperador Trajano, puso una muralla que dividía el reino, pues entonces de la Britania. Más adelante vamos a hablar sobre eso. El emperador Adriano, por si acaso. Pues el emperador Trajano había triunfado sobre los dacios. Y para los que no saben mucho pues sobre la historia, ¿quiénes eran los dacios? Los dacios, lo que hoy día es Hungría y Rumanía, que precisamente Rumanía hace frontera con el país que está en conflicto, Ucrania. A los romanos no llegaron hasta allá, llegaron a lo que es la frontera de Rumanía. Por eso es que Rumanía se llama Rumanía por Roma. Era parte, fue la última provincia que los romanos conquistaron. Fue pues entonces esa parte. Era un pueblo sumamente belicoso que siempre se negó a rendirse delante del imperio hasta el emperador Trajano. La cuestión es que el emperador Trajano logra vencer a los dacios. Entonces comienzan a celebrarse festividades en Roma, celebrando el triunfo del emperador Adriano. Así que justamente este señor Ignacio de Antioquía es llevado a Roma
como parte de las celebraciones del triunfo sobre los dacios. Así que en el camino, Ignacio escribió 7 cartas que nos han llegado hasta el día de hoy. Por eso sabemos con detalle muchas de las cosas. Y es un documento muy, muy importante sobre el cristianismo. Así que no se sabe exactamente mucho sobre él. Sí se sabe que posiblemente nació entre los años 30 y 35 del siglo I ya de nuestra era. Y que para el 107, imagínense, alguien que nació, por ejemplo, estamos en el 2022, alguien que haya nacido ahora mismo vamos a decir 1935, ya entonces está en los 87 años, claro, estamos hablando del año 107, así que entonces estaría ya en los 60 y tantos, que ya era pues relativamente bastante pues anciano para los estándares de la época. Así que era un anciano que selló su vida con el martirio y en sus cartas y formas de sí mismo, como ya les había dicho en la ocasión anterior, como el portador de Dios. Y fíjense que este señor gozaba de gran respeto en el área donde había sido obispo. No se sabe nada sobre su arresto, como ya les dije antes, y sobre quiénes lo acusaron y en qué momento. Sabemos desde que va de camino, pues entonces en lo que hoy día es Turquía, me imagino que por las calzadas que conectaban hacia Menor, hacia lo que es entonces Roma, centro del imperio, ahí, en ese camino, él escribió 7 cartas. Así que, ¿por qué fue arrestado? Bueno, posiblemente por haberse negado a adorar a los dioses. Y fíjense que en Antioquía, que Pablo lo menciona pues entonces mucho, sale mucho en el libro de los Hechos, había pues entonces varias facciones a las que Ignacio se oponía tenazmente. Facciones que mucho más adelante vamos a estar discutiendo las divisiones que se dan dentro del cristianismo y que causan precisamente luchas tenaces que cuando se está escribiendo el libro, por ejemplo, muchas de las epístolas, como las de Juan, no quiero entrar en esos detalles porque es muy interesante, realmente muy, pero que muy interesante. Juan empieza a atacar una doctrina que duró varios siglos, que se conoce como el gnosticismo, pero como ese no es el detalle, ¿verdad? Para que tengan la duda y quieran pues entonces seguir estos estudios bíblicos que estamos llevando a cabo, empieza a atacar esta doctrina. Y más adelante aparece en el siglo II alguien llamado Marción, pero eso es otros detalles que vamos a discutir más adelante. La cuestión es que aparentemente quizás muchos de los que acusaron a Ignacio de Antioquía son personas que pertenecían a estas facciones, ya que él los estaba atacando, deciden acusarlo. No se sabe exactamente. Así que en el camino hacia Roma pasaron por Asia Menor y varios cristianos fueron a verle y atenderlo. Ahora, usted se preguntará, ¿y por qué no arrestaron a los cristianos que fueron a atenderlo? Recuerden que había la ley que decía que a un cristiano había que acusarlo, había que tener un pliego acusatorio. O sea, las acusaciones no podían ser anónimas. Así que por esa razón estos cristianos lo fueron a atender en el camino. La noticia se regó, fueron a atenderlo en el camino. Y fíjense que me causa curiosidad porque uno de los que fue a atender a Ignacio de Antioquía se llamaba Onésimo. Y para los que conocen un poco la palabra de Dios, ¿quién era Onésimo? Si usted va en la última carta del apóstol Pablo a Filemón, le pide precisamente por un hombre llamado Onésimo, a quien Pablo se había ganado para Cristo estando en prisión. ¿Verdad? Que Pablo le ruega pues entonces a Filemón, mira, si él te dañó en algo, por favor, ponlo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar.
No, yo no puedo asegurar al 100% que este Onésimo que fue a atender a Ignacio de Antioquía haya sido necesariamente ese el Onésimo que se habla en la epístola de Filemón. Posiblemente sí, posiblemente no. Es algo pues entonces que yo no puedo asegurar, pero ciertamente eh, uno de los que lo atiende es alguien llamado Onésimo que posiblemente, vamos a especular, se haya convertido después en obispo y ya para esta época también era bastante anciano, quizás no tan anciano como lo era Ignacio de Antioquía, pero fue a atenderlo. Así que ahí es donde este señor, ya un anciano, le entrega las 7 cartas que son las que nos llegan a nosotros. Así que desde Esmirna, y fíjense que una de las cartas que el escritor de Apocalipsis escribe es precisamente Esmirna. Recuerda, estamos hablando lo que hoy día es Turquía, es un lugar que existe todavía, se conoce obviamente con otro nombre, pero que en turco significa precisamente Esmirna. Desde Esmirna escribe este señor una carta a los hermanos en Roma pidiéndole que no intervinieran para salvarlo de la muerte. Fíjense qué caso tan interesante, ¿no? ¿Cómo pues entonces es posible si usted y yo cayéramos presos en el siglo XXI? No le estaríamos quizás rogando al Señor, Señor, sácame de este problema, Señor, libértame. Pero este señor Ignacio no estaba pidiendo que lo salvaran, sino no intervengan a mi favor. Así que él aseguraba que cuando uno se enfrenta al martirio es que se comienza a ser un verdadero discípulo. Y fíjense, a nosotros, empezando por este servidor, nos gusta estar en la zona cómoda. A nadie le gusta sufrir. Obviamente, es un instinto que Dios puso en cada ser humano, el instinto de conservación. Claro que sí, y no es delito que uno corra para salvar su vida. Pero bien lo dijo Jesús, aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que quiera que pierda su vida por causa del evangelio la salvará. Y ya yo les había mencionado en capítulos anteriores que usted puede ver precisamente a través de YouTube, a través de la web, usted puede ver muchos videos donde lamentablemente pues no es nada agradable a la vista de personas que son degolladas por miembros del ISIS, personas que son quemadas por miembros de esta secta dentro del Islam, personas que ahora mismo están sufriendo por causa del Evangelio. Miren, en estos días estaba viendo yo que en Irán capturaron a unos cristianos y los azotaron públicamente, tal y como sucedía en el antiguo Imperio Romano, está sucediendo todavía hoy. Quiero que ustedes sepan, queridos hermanos, que allá en Irán, ¿verdad? Un país sumamente pues musulmán donde no se permite el libre ejercicio de una fe extraña al Islam, lamentablemente capturaron a los cristianos, los azotaron públicamente y están presos. Y saben que entre estas personas he escuchado que hay un avivamiento verdadero de Dios, porque también por los islámicos Dios, el Señor Jesús, entregó su vida. Aún por este señor que lamentablemente está causando pues tanto sufrimiento a Ucrania por Vladimir Putin, aún por él el Señor Jesús entregó su vida, y si se arrepiente, créanme, claro, tiene que pagar unas consecuencias, tendría que pagarla, tendría pues entonces que sufrir las consecuencias. Dios nunca nos va a librar de las consecuencias naturales de nuestro pecado, pero la misericordia de Dios lo alcanzaría. Definitivamente que sí. Fíjense que Ignacio les pidió que no rogaran para que fuera liberado de la muerte, sino para que su fe no fallara. Eso me recuerda cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro,
Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Y esa es la oración que nosotros debemos hacer día con día cuando si nos enfrentamos a una situación que usted y yo entendamos que puede superar nuestra fuerza y que uno puede pensar que quizás la fe le va a fallar. Uno lo que tiene que pedir, mi querido hermano, que la fe no falle. ¿Por qué? Porque si uno por liberarse de un castigo temporal niega a nuestro Señor también nos va pues entonces a negar delante de su Padre. Y eso sí, que es un triste fin. Así que, fíjense, hubo dos personas que quizás ustedes, algunos de los que me escuchan, hayan escuchado mencionar. Policarpo, sumamente pues entonces conocido, y otro llamado Germánico. Esos nombres suenan un poco raros, pero estamos hablando de nombres del siglo segundo, nombres pues entonces romanos. Y ya estamos hablando del año 155, estando aún vigente el decreto del emperador Trajano de no hacer acusaciones anónimas, pero en caso de acusación era necesario castigar. ¿Por qué? Bueno, pues porque el imperio entendía no podemos perder nuestra autoridad frente a nadie. Así que el emperador Trajano gobernó hasta el 117 después de Cristo, y después le tocó el turno al emperador Adriano, que ya les mencioné, fue su hijo adoptivo, ya que el emperador Trajano no tuvo hijos naturales, sino que entonces pues adoptó a Adriano, que era un general muy capaz, así como él también lo fue. Y el emperador Adriano gobernó entre el 117 al 138 después de Cristo, o sea que estamos hablando que gobernó por espacio de 21 años, bastante tiempo, ¿no? Y después, para que vaya usted viendo una secuencia de los emperadores, le tocó el turno a uno que la historia conoció como Antonino Pío. Y no es que su apellido fuera Pío, sino que entonces se ganó el sobrenombre de Pío porque supuestamente era muy piadoso, pero no fue muy piadoso precisamente con los cristianos. Aunque no se le conoce pues que haya, usted sabe, perseguido tanto a los cristianos, tampoco Trajano, pero existía la norma: no se les persigan, pero si alguien los acusa, hay que castigarlos. Así que Policarpo era un obispo de Esmirna, una de las 7 iglesias precisamente que se mencionan en el Apocalipsis, y un grupo de cristianos fue acusado, y a Policarpo, era ya un anciano, quizás pasaba de los 70, no, pasaban posiblemente mucho más de los 80, ahorita verán por qué. Se le aplicaron los más dolorosos tormentos, y según testigos de la época, sé que eso fue pues entonces totalmente corroborado. Así que este señor pronunció pues entonces una frase que decía: descansando en la gracia de Cristo, tengo en poco los martirios de este mundo. Se le pidió, mira, por favor, ten misericordia pues entonces de tu edad, reniega de Cristo. Y dijo, este señor contestó: no quiero seguir viviendo en un mundo en el que se cometen las injusticias ante sus ojos. Y fíjense, verdaderamente esto solamente se logra cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque inmediatamente incitó a las fieras para que lo devorasen. Así que este no fue Policarpo, fue este señor llamado Germánico. Así que el valor de Germánico, que fue contemporáneo con Policarpo, enardeció a la multitud, y gritaron entonces: mueran los ateos. Y ya pues entonces ese término, quizás yo les dije en un capítulo anterior, posiblemente nos parezca muy raro en el siglo XXI, porque usted y yo entendemos como ateo a las personas que niegan la existencia de Dios. Pero estamos hablando del siglo I, donde el cristianismo estaba surgiendo, todos los dioses que se conocían, obviamente demonios en la vida real, pero lo estamos viendo desde el punto de vista histórico.
todos los dioses que se conocían eran dioses que tenían estatuas. Entonces aquel que se negaba a adorar a uno de tantos dioses o a todos los dioses, se les decía ateo. Así que eso es quizás lo que nos parece pues un poco raro pues entonces ante nuestros ojos. Así que en el caso de Germánico murió de esa manera. Sí, los estaban juzgando, parece que juntos, porque cuando le tocó el turno a Policarpo, fíjense, el instinto de conservación, Policarpo se había escondido en una finca. Estos juicios, recuerden que se estaban celebrando en la ciudad de Roma. Entonces, mientras se celebraba el juicio de Germánico, que fue el que pronunció las frases que yo les acabo de mencionar, que él no quería seguir viviendo en un mundo donde se cometían injusticias. Y yo les pregunto, ¿verdad? Dependiendo pues de dónde usted me esté viendo y escuchando, este mundo, ¿cuántas injusticias no se cometen? Muchísimas. Recuerden, mis queridos hermanos, que estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo que entonces sigue las vertientes de este mundo y que adora al Dios de este siglo con D minúscula, que es el diablo y Satanás. Así que son muchas las injusticias que se cometen, mucho más en esta época, claro. Así que en este caso, Policarpo, por consejo de su gente, se había escondido en una finca y cuando sus perseguidores capturaron a uno de los que estaba con él y lo torturaron, él dijo, yo sé dónde se encuentra. Así que él mismo, sabiéndolo, se presentó. Así que el procónsul, que era la persona que entonces se encargaba de enjuiciar a las personas, como el juez, le pidió tener que tuviese piedad de su avanzada edad. Era un anciano así como lo era Germánico también, y que adorara al emperador y que gritara abajo los ateos. Así que Policarpo miró hacia la multitud y dijo, sí, abajo los ateos. ¿Por qué? Porque Policarpo estaba diciendo, yo no soy ateo. Lo que pasa es que el Dios que yo le sirvo es un Dios que ustedes no pueden ver. Eso quizás va mucho más allá del entendimiento de ustedes. Pero ellos están adorando algo que se ve. Los ateos son ellos. Porque yo sí, mi fe es tan fuerte que estoy aquí y no temo al sufrimiento. Así que el procónsul le dijo, mira, maldice a Cristo, ten piedad de tu edad. Él dijo, durante 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. Así que yo puedo decir de los casi 50 años que voy a cumplir dentro de más o menos 5 o 6 meses, durante 24 de ellos el Señor me ha hecho muy, pero que muy bien. ¿Por qué entonces he yo de negar al que me salvó, al que me redimió, aquel que entonces dio su vida por mí, al que está conmigo como poderoso gigante? ¿Por qué he yo de negar pues entonces a mi Señor? ¿Y por qué has tú de negar a tu Señor? ¿Durante cuánto tiempo el Señor ha sido bueno con usted? Contésteme, ¿durante cuánto tiempo el Señor ha sido bueno con usted? Usted puede enumerar todas pues entonces las bendiciones que Dios ha tenido con usted. Quizás usted no tenga un Lamborghini, quizás usted no tenga un avión privado. Yo ni tengo un Lamborghini, ni tengo un avión privado, pero tengo vida eterna. Tengo pues entonces salud, tengo una esposa maravillosa, unos hijos maravillosos y siento paz en mi corazón. Y por eso, esos son parte de los beneficios que Él da. Por eso es que el salmista David dice en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, quien colma de bien tu vida. ¿Por qué razón hemos de negar a nuestro Señor? Así que el juez amenazó pues a Policarpo con quemarlo. Y Policarpo le dijo, el fuego que usted va a encender solamente va a durar un instante. El fuego del infierno es por siempre. Y eso es algo que siempre tenemos que tener muy en cuenta.
Ese lugar que muchos niegan pues entonces su existencia, lamentablemente es un lugar donde cuando las personas que niegan su existencia lleguen allí, van a creer inmediatamente, pero será lamentablemente muy tarde. Así que cuando la ataron, pronunció esta oración: Señor soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Te bendigo y te glorifico. Así que mis queridos hermanos, y de esta manera, pues lamentablemente, pues fue muerto. El Señor dijo claramente: tengo por cierto, el apóstol Pablo escribiendo, tengo por cierto que las penas de este mundo, que los sufrimientos de este mundo no se comparan con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Todavía un poquito más de tiempo y el que ha de venir vendrá y no fallará. Así que mis queridos hermanos, mis queridos amigos, si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase. No para bendecir mi vida, sino para bendecir la vida pues entonces de otros que sabrán entonces más de la historia de la cristiandad y de otros temas que para la gloria del Señor vamos a discutir, y me ayudará a expandir el reino de Dios. No es mi obra, es la obra de Dios. Así que suscríbase a este canal, Hablemos de Historia con Jesús Manuel. Será hasta la próxima, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente.